Noemí Ceballos, Senior Manager de la empresa Andersen. Noemí, bienvenida acá. Hablemos del impuesto al banano. ¿En qué consiste el IRU, el impuesto al banano, o la declaración anual voluntaria del impuesto a la renta único agropecuario? Buenos días a todos los oyentes, buenos días a todos los panelistas. Muchas gracias nuevamente, Juan Javier, por la invitación. Mira, desde el año 2011, por ciertas necesidades, se incluyó en nuestra ley, en nuestro régimen tributario, un impuesto al sector bananero. Eso nació por varias cosas. En ese momento, en esa época, por allá por el 2011, se estaban dando algunos procesos de control de parte de la administración tributaria hacia las entidades que se dedicaban a la producción o a la exportación de banano, controlando precios, porque generalmente lo que ocurría es que existían exportaciones y que tal vez las exportaciones se hacían a partes relacionadas y por tanto había ahí una descontrol en cuanto a los precios que se estaban aplicando a la caja de banano. Entonces había muchos procesos de fiscalización para las sociedades que tenían partes relacionadas en el exterior y que exportaban la caja a su parte relacionada y bueno, básicamente la utilidad estaba quedando fuera. Lo que se estableció fue un impuesto único al sector que grava a la venta. Tenemos que estar claros que cuando uno ejerce una actividad económica, es decir, vende servicios, presta servicios o vende bienes, la idea es pagar un impuesto sobre la utilidad que genere esa actividad económica como tal. Y cuando nos referimos... Menos las personas naturales, perdón que te interrumpa, porque ya no podemos deducir absolutamente nada. Pero bueno, sí, eso es un matiz ahí. Eso es algo que todavía nos sigue afectando a todos. Yo te entiendo, Esteban. Sí, efectivamente, la utilidad se entiende ingresos menos costos y gastos. Entonces, la idea es tributar sobre esa utilidad, porque el hecho de tener ingresos no necesariamente significa que tengas utilidad. ¿Sabes? Ese es el común. Y los gastos, natural, pero siempre y cuando esos gastos sean deducibles, pues no de los ingresos. Así es. Porque nuestra ley establece las condiciones para deducir gastos a nivel de sociedades y a nivel de personas naturales que quedamos limitados. Solo con IES, básicamente. Bueno, los profesionales como yo, al menos claro, que los profesionales independientes sí tenemos como, porque nosotros como no hay empresa, nosotros en principio sí podemos deducir, pero realmente que las personas en relación de dependencia no lo puedan hacer me parece un absurdo y creo que es algo que va a tener que corregirse, porque en su momento cuando mandaron la ley de reforma tributaria del 2021 no se pensó que iba a pasar por el Ministerio de la Ley. Creo que era una posibilidad a contemplar en las posibilidades. ¿No la ha derogado el señor Lasso? Porque tenemos récord de recaudación, pues eso es lo que está permitiendo, cosas que no se ven y cosas que son positivas, eso es lo que está permitiendo pagar deudas al IES, pagar las deudas a la Junta de Beneficencia, financiar ciertas otras cosas, pagar a Solca, sí. ¿Qué te puedo decir? O sea, es récord de recaudación todos los meses y yo te aseguro que en reimpuesto a la renta ahora va a ser el año que más se ha recaudado en la historia. Claro, el 2022 aportó contribuciones que ya estaban del gobierno anterior, contribuciones de la ley del 2021, Reboot, que fue el régimen de regularización, e incrementó eventualmente la recaudación de la retención bajo relación de dependencia porque la tabla cambió. Pero regresando al tema del IRU, es un impuesto único que grava a la venta, indistintamente que tengas utilidad o no. Y para eso se establecieron ya desde el año 2011 precios mínimos, es decir, hay un precio mínimo por el cual se debe de comercializar la caja de banano y hay un precio referencial por el cual se debe exportar la caja de banano. En el año 2011, cuando se publica esta ley de fomento ambiental, modifica el artículo 27 de la ley de régimen tributario interno y ahí se crea este régimen único. Y este régimen único en ese momento aplicaba solo para la producción de banano, o sea, es decir, solamente el productor al momento que comercializaba la caja ya no pagaba sobre la utilidad, sino que pagaba sobre la venta, sobre el precio de la caja de banano. Y esa caja de banano estaba controlada con un precio mínimo. Estamos hablando de alrededor de $6. Ha ido cambiando en el tiempo porque todos los años se publican precios en función del año, en función de de diferentes variables que van a afectar a la determinación de ese precio, pero digamos que alrededor de $6 a $6.50, que es lo que se ha ido moviendo durante todo este periodo. Luego, en el año 2015, con la publicación de una ley que sale a finales del 2014, se vuelve a modificar, se sustituye este artículo 27 de la Ley de Fomento Ambiental y ahora se incluye también al sector exportador.
Entonces, todos los que exportaban también banano decían, bueno, ustedes ya no van a liquidar sobre la utilidad, sino que van a liquidar también sobre el precio de la caja que se exporte. Y para el exportador, lo que se hacía es que se toma de referencia el precio del productor, se le agrega supuestamente un margen que es entre el costo de flete, de seguro y otros costos que tienen el exportador, y se establece un precio que va alrededor de 8 a 8.50, 8.60 también. Vamos variando en el tiempo, pero por ahí va el monto. Y sobre ese valor se paga un impuesto. ¿De cuánto? Del 2% en su momento. Eso fue hasta el 2019. Entonces daba igual si las compañías exportadoras generaban o no generaban utilidad. El punto es que tenías que pagar el impuesto de la renta único sobre la caja de banano que exportas. Tengo una pregunta del público. Mirando la competitividad de la caja de banano como unidad productiva exportable en comparación con nuestros competidores países bananeros, tenemos una caja doblemente gravada con impuesto único, el que paga el productor y el que paga el exportador. Su opinión. Justamente en esa línea de que había una doble imposición, porque había este criterio de que gravaba tanto al productor como al exportador, en el año 2019, con la Ley de Simplificación Tributaria, se modifica la forma de cálculo. Y lo que se estableció es que para el exportador ya no solamente se iba a considerar el precio, sino que se iba a descontar el valor que le había pagado al productor por compra de la caja, con lo cual se trataba de evitar justamente esa doble imposición que nos están consultando, porque ya no se pagaba, digamos, nuevamente sobre el valor que había ya tributado el productor como tal, porque el productor ya había pagado el 1 o el 2%, porque es una tabla también progresiva, sobre los $6 tanto, y el exportador ya solo paga sobre la diferencia. Pero esto es recién a partir del año 2019, que empezó a aplicar del año 2020, que se hicieron estas modificaciones para poder, digamos, evitar esa doble imposición. Seguimos, estamos conversando con Noemí Ceballos, Senior Manager de la empresa Anderson. ¿Cuál sería el impacto de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental, Noemí? Aquí Esteban me va a ayudar. Mira, ya hablamos el otro día cuando estuvimos hablando del impuesto a la salida de divisas. Es la misma ley que incluyó la tarifa del 2 al 5%, o sea, es decir, que la subió, ¿no? Entonces, en el 2022, Corte declara de inconstitucional esta ley, y esta ley en el 2011 modifica el artículo 27. Hay que hacer aquí varias precisiones. El artículo 27 de la ley ya existía. Lo que hace la Ley de Fomento Ambiental es sustituir el artículo 27 que está en su momento. Al momento que lo sustituye, en el 2011, incorpora este régimen único solo para productor. Ya. En el 2014, con la publicación de otra norma, que es la Ley de Prevención de Fraude Fiscal y Incentivos para la Producción, se sustituye el artículo 27. O sea, es decir, un artículo de la Ley de Prevención de Fraude Fiscal sustituye el artículo 27 que fue sustituido anteriormente por la 2011. En el 2016 hubo también una norma que tuvo pocos artículos, incluye una disposición transitoria y hace una pequeña modificación al artículo. No lo sustituye, solo modifica algo, incluye algo, que es menor, o sea, no tiene mayor relevancia. Y en el 2019, con la Ley de Simplificación Tributaria, el artículo 27 se lo cambia totalmente. Porque antes estaba previsto como que 4 etapas o 4, digamos, segmentos para liquidar este impuesto, y en el 19 se vuelve a esa ley del 19, si no me equivoco, es la ley que, ¿te acuerdas que también eliminó las deducciones para quienes ganaban más de $100,000? Correcto. Es la ley, ubico en el tiempo. Ya, esa ley, y es la ley que crea la contribución de pagadera en 3 años, que fue la última contribución que hubo del gobierno anterior. Ahí se crea esa contribución, se crea el tema de que se eliminan gastos personales para personas que ganaran más de $100,000 y se modifica este artículo 27, se lo sustituye. ¿Y qué resolvió la Corte respecto de la primera sustitución del 2011? Claro, lo que resuelve la Corte es que ese artículo del año 2011 es el que se declara inconstitucional. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de todas las modificaciones que ha tenido ese artículo 27 en el tiempo, vamos a llegar a la conclusión de que hoy el artículo 27 de la ley que está vigente no es el original del artículo 27 de la Ley de Fomento Ambiental. O sea,
hoy no es el artículo que incorporó esa ley. Por tanto, bien podríamos decir de que la declaratoria inconstitucional, como es a ese artículo que incorpora esa ley y no es el que está vigente ya hoy, no tiene ningún efecto. Okay. Entonces, la conclusión sería, y lo que necesitan saber los oyentes que están en este sector, en el sector bananero, es que en principio el impuesto a la renta único al sector bananero seguirá aplicando, o sea, es decir, seguirá vigente, porque inicialmente cuando se conoció la declaratoria inconstitucional de esta ley, rápidamente se asumió que, sin hacer un análisis tan profundo, ¿no?, ya como de la historia del artículo, que el impuesto se iba a derogar, o sea, es decir, que ya estaba completamente eliminado. Entonces, lo que hay que conocer aquí es que, de acuerdo a un análisis ya a profundidad, el impuesto sigue vigente. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar vigente? Es interesante porque mira que en el 2016 se incorporó una disposición en donde se estableció que este impuesto, el del artículo 27 en general, iba a estar vigente por 10 años. Con lo cual, si es que hablamos de una vigencia del régimen, estaría vigente este impuesto hasta el año 2026. ¿Sí? Ok. Aquí tengo otra pregunta del público. ¿En dónde se ve reflejado este impuesto único agropecuario dentro de la recaudación tributaria? Ya, esa pregunta es muy interesante y mira que sí traje también datos porque me imaginé que le van a consultar. Dentro de la recaudación tributaria no hay un rubro específico donde nosotros podamos ver el impuesto agropecuario o el impuesto al sector bananero, porque también hay un impuesto único a las actividades agropecuarias. Lo que sí podemos ver es la recaudación del impuesto a la renta, y cuando vemos la recaudación tributaria podemos descomponer ese impuesto a la renta, y dentro de los varios rubros que componen la recaudación del impuesto de renta tenemos las retenciones mensuales. Recordemos que este impuesto afecta al sector porque es un impuesto que se paga de manera mensual. Generalmente el impuesto de la renta se paga de forma anual, se lo liquida en el mes de marzo, personas naturales y RIMPE o sociedades algunas incluidas, y las sociedades lo pagan en abril. La afectación para el sector en realidad es que este impuesto se lo liquida de manera mensual, por tanto afecta el flujo de caja dentro de la operación de las sociedades, además de la forma de cálculo, porque no permite descontar gastos de la operación, o sea, ningún gasto es deducible, no hay escudo fiscal. Con lo cual, si quisiéramos entender cuánto significa este impuesto para la recaudación, deberíamos de irnos a ver el impuesto a la renta recaudado, entre el rubro, entrando ya más a detalle, el rubro de retenciones mensuales. Ahora, si se pudiera sacar, digamos, un cálculo a grosso modo, teniendo en cuenta el número de cajas exportadas. Porque si sabemos, de acuerdo a las publicaciones del Banco Central, las cajas que exporta el país de forma anual y tenemos precios referenciales, podemos determinar el impuesto recaudado para el sector. Entonces, más o menos haciendo el cálculo, obviamente todo esto llevándolo a un mismo tipo de caja, porque el banano se exporta en diferentes modelos, o sea, no es que tienes una caja estándar, hay diferentes tipos de caja. Estamos hablando de más o menos recaudación de $50 millones. Si vemos $50 millones para los 17.000 millones que fueron el año pasado, en realidad el aporte es mínimo. Entonces, este impuesto termina siendo más que un impuesto de recaudación, un impuesto de control, porque es la manera de cómo el Estado al menos tiene controlado el precio que se le pone a la caja de banano, porque este precio lo fija el MAC, el Ministerio de Agricultura, todos los años. ¿Tú tienes una pregunta? No, yo tengo, muy claro. Sí, hay otra pregunta del público. ¿Cuál es el impacto económico del IRU en términos financieros y de flujo para los productores y exportadores de banano? Esa pregunta es interesante porque yo diría que el impacto es de dos puntos de vista. Uno, el flujo, que es lo que veníamos conversando. ¿Por qué? Porque este impuesto se lo tiene que pagar de manera mensual. Y si estamos hablando de exportadores o de productores de banano, el reto aquí es lograr que, como tienen derecho a la devolución del IVA, esa devolución de IVA pueda coincidir también con el pago del impuesto de forma mensual, porque es la forma en cómo pudieras empatar un impuesto con el otro en cuanto a flujo, ojo. Entonces, eso sí es un reto, porque las devoluciones generalmente se lo hace a posterior, una vez presentadas las declaraciones mensuales, y en cambio el impuesto tienes que pagarlo en ese momento. Entonces, tendrías que ir, digamos, siempre con un flujo adelantado, pero tratando de que la devolución te vaya saliendo de mes a mes para poder tener un flujo. Y el otro impacto es el financiero en cuanto a utilidad ya final. ¿Cuánto ya le llega al accionista? ¿Por qué? Porque si yo tengo ingresos de las cajas de banano que estoy vendiendo, tengo gastos, obviamente, de toda la operación, pero son gastos que no puedo deducir. Y aquí empieza ya
la magia. ¿Qué empiezo a hacer? O sea, ¿cómo hago que esos gastos los pueda aprovechar? Y obviamente ya hay un tema de planificación financiera y planificación tributaria de qué es más rentable si tengo, por ejemplo, compañías relacionadas que presten servicios o algo así. Ya depende de la estructura que cada bananero tenga, porque en la actividad bananera como tal no hay admisión a descontar gastos. Entonces, ese sería el impacto. Y la actividad bananera paga 15% de participación a trabajadores y luego descuenta el impuesto. Con lo cual, a más ingresos, más impuesto, ¿sí? Entonces tengo que controlar que el ingreso me ayude, me alcance a cubrir el 15% de participación a trabajadores y el propio impuesto. Yo he visto casos en la práctica, nosotros tenemos clientes que se dedican a esta actividad, de que puedan llegar a tener hasta incluso pérdida porque el ingreso no alcanza a veces para cubrir ni los gastos de la operación y el 15% de participación a trabajadores, porque estás controlado por ese impuesto. Bueno, muchísimas gracias a Noemí Ceballos, Senior Manager de la empresa Andersen. Este es un servicio de Radio Centro y la empresa Andersen para la cantidad de empresarios que día a día nos escuchan y quieren a veces saber cosas tributarias.